¿Qué está pasando realmente en Ceuta? ¿Y por qué el Sahara Occidental es la pieza que nadie quiere tocar? Si crees que esto es solo un tema de inmigración, tienes que esperar, porque detrás hay una bomba geopolítica que involucra a España, Marruecos, Argelia y a toda Europa. Por eso, quédense hasta el final, ya que en esta entrevista van a ver lo que prácticamente nadie te cuenta. Ceuta no es solo una ciudad española en África, es el punto más caliente de la frontera sur de la Unión Europea, y el Sahara Occidental, ese territorio del tamaño de España que aparece en los mapas como zona en disputa, es el elefante en la habitación. Marruecos lo controla de facto, el Frente Polisario reclama independencia, Argelia lo apoya y España está en medio. ¿Y qué pasa cuando Marruecos aprieta el grifo de la inmigración hacia Ceuta? Exacto, todo el sistema salta. Pero, ¿por qué Marruecos puede y quiere hacer eso? La respuesta está en el Sahara, pero también la clave está en el estrecho de Gibraltar. Por eso Ceuta no es un problema migratorio aislado, es la moneda de cambio geopolítica del Sahara Occidental y del estrecho de Gibraltar. Javier Villamor, bienvenido al programa, bienvenido a mi canal una vez más, y principalmente, como todos saben, los que están viendo ahora este video, aproximadamente 80.000 personas, en su mayoría hombres jóvenes, cruzaron en masa la frontera de Marruecos hacia Ceuta hace 3 semanas aproximadamente. Pero hay un contexto, Javier, y hay una historia que la mayoría lamentablemente en América desconoce. No sé cómo será la situación en España respecto a estar conscientes de la realidad histórica, pero me gustaría ir un poco más atrás de lo que ocurrió a fines de julio y lo que ocurrió también este último fin de semana, que tiene que ver con el hecho de que, y mucha gente se va a sorprender seguramente con esto, en el continente americano, España es un país que está ubicado en 2 continentes. La mayoría de gente no lo sabe, ¿no? La mayoría de gente cree que España está en Europa, pero no sabe que España también está en África, y está en África no como colonia, sino que es parte también de su soberanía territorial. Así que si nos puedes hablar un poco acerca de este contexto histórico para realmente entender en profundidad la historia y el contexto también geopolítico y las grandes potencias que están interviniendo en toda esta encrucijada, y cuyo resultado, síntoma nomás, es lo que vimos el fin de semana, pero que no es lo más importante realmente de fondo. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Otro placer estar aquí de nuevo. Y gracias por querer hablar de esto, porque creo que es muy importante, sobre todo porque hemos visto ciertas narrativas, sobre todo en redes sociales, que desde el inicio del ataque, podemos decir una invasión, claramente, ¿no? O sea, estamos hablando de que es casi más de la población actual de Ceuta, ¿no? Ujú. Duplicando la población de una ciudad sitiada, entre comillas, son ciudades autónomas, recordemos, es decir, dependen absolutamente del Estado, no son las comunidades autónomas, son ciudades-Estado, entre comillas, pero que están, como bien dices, en el continente africano, rodeadas de un Marruecos cada vez más beligerante. Como bien decías, bueno, la historia viene de varios pasos, pero por lo más reciente sí que voy a tirar directamente a lo que hemos visto en redes sociales, porque hemos visto una clara coordinación entre diferentes cuentas americanas, israelíes, francófonas y marroquíes. Es decir, que Marruecos también habla francés, pero muchas de las cuentas estaban situadas, al menos oficialmente, en Francia, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque históricamente, obviamente, tus enemigos reales son tus vecinos, ¿no? Mm. España, como bien decías, está en los continentes, está en Europa y está en África, y por lo tanto tiene 2 enemigos principales. Y por enemigos, no me malentiendan, no es el enemigo a sangre como antaño, pero sí que es cierto que son rivales geopolíticos, ¿no? Hablamos tanto de guerras híbridas y, por lo tanto, a día de hoy sigue pasando. Los que están en Canadá lo saben perfectamente respecto a Estados Unidos, los que están en México lo saben perfectamente de Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Convivir no significa que hay una existencia pacífica, y mucho menos en este caso con los marroquíes, y tampoco con Francia, porque aunque digan que no, Francia es un rival de primer orden, lo ha sido históricamente para España, pero también desde la muerte de Franco ha sido un rival muy importante durante la democracia y la transición, principalmente para evitar que España pudiera coger carrerilla, como así cogió en los primeros años, en los primeros 20 años principalmente, de la transición, y evitar que pudiera hacer un sorpaso a países como Francia, Alemania, Inglaterra en su momento, etc.
El aliado principal de Francia es Marruecos, nos hacen el sándwich, ¿no? Norte y sur, nos hacen un sándwich perfecto. Y en este caso Marruecos pues es una bestia diplomática que ha sido engordado a través de beneplácitos económicos, tanto de Bruselas como incluso de países como España, porque estamos en la Unión Europea. Lo que curiosamente y quizá lo que más nos duele a los españoles es que gran parte de este conflicto ha sido alimentado no solo con nuestro dinero, sino con nuestro beneplácito, porque las órdenes vienen de Bruselas. España podría hacer mucho más, sí. Podría hacer mucho más también con una clase política diferente, sí, pero es cierto que a la hora de la verdad estamos atados de manos por las políticas que vienen de Bruselas. Recordemos que más del 80% de lo que se aprueba a nivel nacional viene dictaminado por Bruselas y, por lo tanto, en este caso, Marruecos se considera, entre comillas, un aliado de Occidente en la lucha contra el famoso terrorismo islámico, etcétera, etcétera. Curiosamente, por un gobierno o incluso por una monarquía que podríamos llamar casi absolutista, ¿no? Porque Ujú. casi todo lo que pasa por Marruecos tiene que ser firmado por el actual rey Mohamed VI. Una pregunta con respecto a eso, y perdón que te interrumpa aquí porque me No te preocupes. parece, me parece clave e importantísimo entender esto. Antes de continuar, quiero compartir contigo algunas recomendaciones útiles. En el Valle de Elqui, en Chile, nace Altos del Rosario, tu refugio en el corazón del mundo. Un proyecto pensado para quienes entienden que el futuro se construye hoy. Parcelas de 5.000 metros cuadrados, con casa modular incluida, títulos limpios y una ubicación estratégica en uno de los valles más seguros y bellos de Latinoamérica. Más de 300 días de sol al año, conexión con la naturaleza, potencial turístico y la posibilidad de tener un verdadero plan B para vivir, descansar o invertir. La preventa es limitada y hay pocas parcelas disponibles. Haz clic en el enlace o contáctalos directamente al número que aparece en pantalla para asegurar tu lugar en Altos del Rosario. Mira, una pregunta para contextualizar la cuestión geográfica. Hablabas de Francia, hablabas de Marruecos al sur de España. Y la pregunta que te quería hacer es las dos preguntas quiero hacerte. Primero, ¿cuál es el interés de la Unión Europea en financiar y apoyar a un país que se dice aliado, un país absolutista, una monarquía, cuando esa misma monarquía o esa misma entidad, ese mismo gobierno, está de hecho desestabilizando sociedades, ciudades, pueblos europeos de la manera como lo vimos, por ejemplo, en Ceuta hace apenas una semana o incluso en esta situación que continúa? ¿Cuál es el argumento? Porque pueden decir, a ver, somos aliados, pero ¿cómo puedes llamar aliado a un país que, de hecho, a la vista de cualquier persona con sentido común, te está desestabilizando todo un continente, ¿no? Así es. Argelia también hace lo suyo, pero es Ujú. cierto que Argelia es menos problemático. Los argelinos son más problemáticos a nivel convivencia, ah, pero es cierto que el país Argelia es mucho más fiable como socio, ¿no? Principalmente porque, y ahí viene parte del conflicto con Marruecos, nuestro aliado fundamental a nivel gasístico es Argelia. Marruecos, de hecho, es un problema porque supone un tope para nuestro gas y, de hecho, se aprovechó durante la crisis de hace unos cuantos años, cuando España, que luego hablaremos de eso si quieres, cuando España reconoce el Sáhara sin pasarlo por el Parlamento español, hubo una crisis enorme energética porque, en este caso, Argelia nos bloqueó el gas y Italia intentó precisamente ocupar ese puesto de socio privilegiado que tenemos España con Argelia. En parte también este ataque que ha habido recientemente diplomático de Italia a España pasa porque España ha querido, fue precisamente una semana antes, 2 semanas antes, perdón, de la invasión, fue Pedro Sánchez a Argelia a recuperar esos acuerdos gasísticos para España. Por lo tanto, vemos que todo es ese famoso cubo de Rubik europeo, en el que la Unión Europea existe sobre el papel, pero no sobre la realidad, ¿no? Somos Europa, pero muy poca Unión Europea. Como es lo lógico y como es normal, somos 27 países, históricamente nos hemos batallado entre nosotros, nos hemos matado y hemos llegado a como estamos precisamente por ese tipo de conflictos. Respecto a tu pregunta de por qué Marruecos se considera aliado, aquí tendríamos que mirar al primo mayor, al primo de Zumosol, como decimos en España, que es Estados Unidos, ¿no? Marruecos es la primera potencia que reconoce históricamente la independencia de Estados Unidos respecto a Inglaterra y desde entonces se ha considerado como aliado fundamental. Marruecos por aquel entonces no era absolutamente nada,
pero digamos ese reconocimiento sobre el papel ha servido para que durante el tiempo haya sido aliado favorable y por lo tanto se haya enriquecido tanto a nivel económico como a nivel diplomático. Ujú. Conflicto principal con Marruecos en la época actual lo vemos desde el final del franquismo, Franco debilitado y por lo tanto todo el establishment franquista está debilitado. Estados Unidos aprovecha y no solo empieza a mover fichas a nivel nacional dentro de España, sino que empieza a mover fichas a nivel internacional. En ese caso apoya a Hassan II, que es el actual padre de Mohamed VI, en las reclamaciones para el Sáhara. El Ujú. Sáhara Occidental, en este caso, históricamente, que ahí lo podéis ver, además está precisamente dividido entre puntos discontinuos, significa que hay una contingencia territorial, es decir, el territorio está disputado. El Sáhara Occidental corresponde a España. Es cierto que dentro de lo que se puede considerar una colonia, históricamente hablando, Sáhara para España ha sido una colonia. Es la Ujú. única colonia que podríamos hablar para España. Y América ya sabemos que no es una colonia, fueron virreinatos. Desde el punto de vista moderno de lo que es colonia, el Sáhara sí fue una colonia para España como ampliación precisamente para esa zona defensiva respecto a Marruecos. Recordemos que hubo Ujú. una guerra en Marruecos, la guerra del Rif, mucho tiempo en el siglo XIX, que fue también una sangría para España. Pero después de conquistar ciertas plazas de seguridad, se amplió también la zona del Sáhara para poder hacer también precisamente esa pinza que ahora nos intentan Ujú. hacer Francia y Marruecos. Después de mucho tiempo e incluso convivencia, los saharauis tenían por aquel entonces el DNI español, es decir, eran españoles de pleno derecho, nunca fueron colonos en el sentido esclavos, sino era una potencia sometida políticamente a España, pero sus habitantes eran plenamente ciudadanos españoles. Se reconoce la descolonización, o digamos, sí, la descolonización para España como potencia regidora con el objetivo de que los saharauis consiguieran la independencia política y territorial. Esto está a día de hoy reconocido por la Unión Europea, perdón, por las Naciones Unidas. Somos potencia obligada a apoyar la independencia del Sáhara para que los saharauis tengan su independencia política. Esto obviamente Marruecos nunca lo ha querido así, porque quiere esa expansión territorial para tener más poder y porque también considera a los saharauis como, ya sabemos en estos mundos, ciudadanos de segunda o incluso subhumanos, ¿no? Ujú. De hecho, entonces, en esa transición española, la famosa Marcha Verde, 1975, en la que una masa ingente de ciudadanos marroquíes, se habla de cientos de miles de personas, marchan supuestamente pacíficamente hacia el Sáhara Occidental para invadirlo. Como se ha conocido con el tiempo, en esa marcha había militares, había obviamente agencias de inteligencia y curiosamente hay famosas fotos que invito a los espectadores a que la busquen en las que los propios invasores aparecen con banderas de Estados Unidos, ¿no? Mm. Es decir, que ya se estaba quedando muy claro cuál era el objetivo de Marruecos respecto al Sáhara, que no era otro que la invasión, ¿no? La invasión y forzar el reconocimiento del Sáhara como territorio marroquí. Eso de ahí se queda congelado en el tiempo, es un conflicto que ha estado latente. España, desgraciadamente, desde la transición no ha hecho nada para que ese territorio se pueda considerar independiente, ni mucho menos defendido por España. Ahora te explico por qué. Y después viene una segunda fase en la que ya entramos precisamente en la Unión Europea y a raíz de ahí, pues ese territorio es europeo, por ende español, o ende Ujú. español, por Ujú. ende europeo, ¿no? Nosotros hemos tenido también conflictos, seguimos con conflictos con Gibraltar, es el Peñón de Gibraltar invadido por el Reino Unido desde hace 300 años, que además también se ha perdido durante esta legislatura con Pedro Sánchez la oportunidad de reclamar gran parte de ese territorio, porque además recordemos que bajo la legislación internacional ese pacto, o sea, ese terreno estaba cedido y se tenía que haber devuelto hace muchísimo tiempo. Los ingleses, como ya sabemos cómo funcionan, lo último que quieren van a ser defender eso, porque si sacas un poco de zoom, veréis que es muy importante este estrecho de Gibraltar, porque precisamente en las aguas internacionales, o sea, prácticamente toda la plataforma del litoral español nos permite que tanto Tarifa como Ceuta se junten en una pequeña parte y dominamos las aguas del estrecho. Es decir, hay una parte en Mm. la que sí o sí España tiene dominancia sobre el estrecho de Gibraltar. Lo demás son aguas internacionales, aguas marroquíes o en torno a Gibraltar un pequeño círculo como una corona de Cristo, ¿no? Que supone su dominancia sobre esas aguas. Pero a día de hoy,
cualquier barco que quiera pasar por el estrecho de Gibraltar, en algún momento va a tener que pasar sí o sí por pleno derecho marítimo español. De ahí Ujú, también que se quiera reclamar Ceuta. Es ujú, decir, Ceuta es una ciudad importantísima, no solo a nivel logístico, sino a nivel de derecho marítimo. De ahí que Marruecos, y por detrás de Marruecos, ¿quién está? Que luego también hablaremos de eso, que es Estados Unidos e Israel, para poder controlar el estrecho de Gibraltar, ya que al otro lado estaría Gibraltar, Reino Unido, obviamente muy ujú, amigo ujú, y buen amigo de Estados Unidos y de Israel, y sería un golpe enorme a la soberanía española y por tanto también europea. Que esto no ujú, lo olvidemos, que mientras España esté en la Unión Europea, esto también es soberanía y responsabilidad europea. ujú. Sí, perdón. No, no, perdón, perdón, adelante, adelante. Viajo un segundo otra vez en el tiempo a 1975 porque marcamos en la época de la transición. Muere Ujú, Franco, entramos en la democracia y una democracia ujú, tutelada por potencias extranjeras, principalmente Estados Unidos. Sé que hay muchos que todavía esto no lo quieren ver, consideran que los españoles éramos soberanos en la transición, que la corona española es independiente, etcétera, etcétera. Pero como hemos podido saber a través del tiempo y de otros documentos, por ejemplo, filtrados de Wikileaks, ya hubo filtraciones de conversaciones de por aquel entonces rey Juan Carlos I con los británicos, y si es con los británicos, es con los americanos, para la posibilidad de ceder Ceuta y Melilla con el tiempo a cambio de apoyo a la corona. ujú, Juan Carlos I dijo que no habría ningún problema. No habría un problema con Melilla porque estaba más lejos, el problema sería Ceuta, por lo que hemos ujú, hablado ahora mismo. Y ese apoyo sí que es cierto que vino a la corona. Es decir, la corona ujú, española y ujú, la transición española fue, como ya sabéis, habéis estudiado historia, muy agasajada, ha sido muy premiada en la historia como un modelo de transición de una dictadura a la democracia sin violencia, y es cierto que tuvo sus cosas positivas en cuanto a convivencia, pero el resultado fue la pérdida absoluta de soberanía, ujú, porque desde entonces somos un pueblo tutelado por fuerzas extranjeras, ¿no? Nos guste o no, ujú, ujú. España no es soberana desde hace mucho. Mira, una cosa, acá entre paréntesis, ayer pasé por un pueblito, yo estoy en este momento entrevistándote desde Canadá, y ayer pasé por un pueblito llamado Lakefield, en Ontario, y está muy relacionado también en cierto sentido con lo que acabas de decir, y me acordé del rey Felipe VI, el actual rey de España. Y muchos dirán que tiene que ver el rey de España con Ontario, Canadá. Bueno, tal vez mucha gente no lo sabe, pero el rey pasé justo enfrente de una escuela llamada Lakefield, que es el Lakefield College School, que es una escuela de élite, que se encuentra una escuela secundaria, como decimos en Argentina. No sé cómo las llama un high school, cómo llaman en España también escuela Sí, secundaria, escuela ¿cierto? secundaria, sí. Y el rey estudió acá. Bueno, seguramente tú sabes eso, ese dato, Javier, pero No sabía, ¿no? El rey Felipe VI estudió en Canadá, mira, me voy a fijar bien la fecha, años 1984 y 1985 en el Lakefield College School. Ahora, ¿qué de importante tiene que haya estudiado en el Lakefield College School? Para que ustedes vean, los que nos están escuchando, realmente este entramado globalista. Porque es la escuela secundaria donde se forma la élite del Partido Liberal de Canadá. Ustedes van a ver, por ejemplo, hay dos escuelas principales donde estudian los hijos de la élite, mandan a sus hijos que viven ahí, que duermen ahí, no están con su familia, lo forman, y es a la cual hizo referencia en una ocasión el mismísimo Klaus Schwab en la Universidad de Harvard, cuando él dijo que los líderes, ¿no es cierto?, los líderes jóvenes que ahora tenemos en el Foro Económico Mundial, los presidentes, tantos presidentes y primeros ministros como el de Canadá, que se formaron con nosotros. Ahora, el programa de jóvenes líderes del Foro Económico Mundial funcionaba y funciona, tengo entendido hasta el día de hoy, en esta famosa escuela, Lakefield College School, a la cual fue el mismo rey Felipe VI. ¿Cómo me enteré yo de eso, Javier? Porque yo tampoco tenía ni idea. Hace mucho, hablando con un conocido mío que fue a esa escuela y me empezó a contar cómo él había estado con Trudeau, conocía a Chrystia Freeland, que ahora maneja el fondo de dinero de la guerra de Ucrania, que fue la viceprimer ministra de Canadá, conocía tal cual, conocía tal otro y conocía al rey Felipe. Y le digo, ¿cómo conociste al rey Felipe? Sí, fuimos a la escuela juntos, éramos compañeros en Lakefield. Allá por los años 80, una persona, obviamente bastante más grande que nosotros dos. Pero es interesante y es un dato bastante desconocido del rey Felipe VI, ¿no? Cómo se formó con la élite progresista globalista
Y me acuerdo que después de eso yo digo, pero entonces esto es como en el mundo del tenis, ¿no? En el mundo del tenis también pasa también obviamente en el mundo del fútbol, por ejemplo, aunque tal vez son más por coincidencia, ¿no? Messi con Yamil Lamal, pero en el mundo del tenis es muy común encontrarse con campeonatos de cuando tenían 8 años, 9 años, 10 años y te encuentras con los Eso grandes es. del tenis que venían compitiendo ya a nivel mundial en esa época. Lo mismo pasa en la política, te encuentras con todos estos políticos globalistas realmente, y en este caso el rey también, que están todos en un entramado, ¿no? De preparación ya ideológica, política desde la juventud. Es bastante interesante ese tema. Pero Mira, bueno, un apunte a simplemente... esto, eso ha ocurrido también con la hija del actual rey, Ujú. con Leonor, que será reina de España, aunque bueno, muchos dudan de la viabilidad de la corona a largo plazo, dado Mm, cómo está España. Se formó también en Inglaterra, en un colegio privado bastante exquisito, y donde hubo una polémica porque, bueno, pues celebraron el orgullo gay y demás. Entonces, bueno, ya vienen ya vienen marcados de la cuna. ujú. Es cierto que obviamente, pues, uno puede pensar que es mejor que conozcan lo que hay en el mundo antes de que salgan a él. Otra cosa es que, bueno, pues estés en un colegio donde va parte de la élite internacional Claro. y en vez de celebrar determinadas festividades, celebres otra cosa que el orgullo gay, ¿no? Pero bueno, eso ya es personal. Ciertamente. Ahora, otro dato que me parece también importante, si lo quieres desarrollar un poquito, hablas de Sí, Marruecos perdona, es como... que respecto a tu pregunta de Sí, antes de por qué es Marruecos aliado, es decir, estamos hablando de esa historia, y si claro. nos fijamos otra vez en el mapa, Marruecos significa una punta de lanza para Estados Unidos e Israel en África. Ujú, África es un ujú, continente que está ahora mismo absorbido en gran parte por China y por Rusia. Francia, la parte francófona, tenía influencia que también ha ido perdiendo. Y en este caso, si nos fijamos en esa parte, tenemos Argelia y Mauritania, que ujú, son parte de la triada que ha contenido a Marruecos y que España también ha colaborado con ellos hasta cierto tiempo para contener la expansión de Marruecos. Pero si nos fijamos debajo de Argelia y Mauritania está Mali, está todo ujú, Níger, Burkina Faso, donde ahora mismo está todo ese Estado Islámico y otros perfiles regionales de terrorismo o de desestabilidad militar que suponen uno de los factores también de movilización de ciudadanos ilegales hacia el norte. ujú, Si os fijáis, vienen desde Níger, Ghana, hacia arriba, todo eso, el tapón es Marruecos. ujú, ujú, Entonces, Marruecos es aliado incómodo porque es el que filtra gran parte de la inmigración ilegal que sube a Europa por España y por Francia. Pero también se considera un aliado fundamental en la lucha contra el antiterrorismo. Nos encontramos en esta dicotomía en la que países que fomentan el terrorismo o como que ya sabemos que utilizan el terrorismo islámico para sus fines, a la vez se presentan como aliados para contener la inmigración masiva provocada por ese terrorismo y entramos en un círculo vicioso mm, en el que se aprovechan con apoyo logístico, apoyo militar y apoyo financiero. A Marruecos se le paga, como se le pagó a Turquía en su momento en 2015, para frenar la inmigración. mm, Cuando la abren es porque quieren conseguir algo a cambio o porque quieren castigar a cambio de algo. En este caso se nos castigó en esta última apertura el 30 de julio, perdón, con precisamente las relaciones o intento de reapertura de relaciones diplomáticas gasísticas con Argelia. ujú, ujú, No es la primera vez, no será la última, entonces es un monstruo que está al sur y que se podría frenar con voluntad política, porque ujú, España, o sea, Marruecos depende casi exclusivamente de España por gas, porque no recibe gas de Argelia, se lo daríamos nosotros y podríamos también cortar gran parte de las relaciones comerciales de la Unión Europea si hiciéramos un bloqueo siendo un país decente. El problema es que ujú, ya sabemos cómo está España y en este caso, ¿quién está arriba? Porque otra cosa es que queramos hacerlo y otra cosa es que se nos deje. Y con eso te ujú, menciono muy ujú. rápidamente lo que mencioné antes de la entrega de Marruecos por parte de Pedro Sánchez, porque se argumenta que todo esto es culpa de Pedro Sánchez. Y no, señoras y caballeros. Pedro Sánchez es una persona manipulada o no por otros poderosos, que es cierto que supuestamente por el programa Pegasus se espió su contenido de teléfono móvil de su esposa por parte de Marruecos, pero es que quien es dueño de Pegasus es Israel, es una Ujú, empresa ujú, estratégica de defensa de Israel y por lo tanto cualquier cosa que pase por ese tema significa que hay una permisividad israelí o un permiso de uso por parte de Israel y ya sabemos que si Marruecos tiene esa información, también la tiene Israel, ¿no? ujú, Yo soy de la opinión de que esa entrega del Sáhara es una obligación o digamos una petición de favor, entre comillas,
a Pedro Sánchez porque se hace de la noche a la mañana, cambiando radicalmente la política hacia Marruecos y del Sáhara, sin pasar por el Parlamento Europeo, ¿no? Entonces, hay Ujú, una previa entrega de facto, y desde entonces Marruecos, digamos que ejerce como administrador plenipotenciario. ujú, ujú. Esto no debe ser así, no está reconocido por la ONU, pero sí está al menos entregado por el gobierno español. Es ahí cuando dicen muchos que esto solo es una cuestión entre España y Marruecos y no quieren ver más allá, que es lo que mencionábamos antes, como por ejemplo con Ceuta y la importancia del paso del estrecho de Gibraltar. Ujú. Hablando de pasos, aquí también rápidamente entre paréntesis, nosotros podríamos decir que en el mundo hay cinco pasos y estrechos fundamentales, seis si contamos el de acá del sur, que no es tan transitado por la cuestión de los vientos y la situación marítima, pero ciertamente que tiene un sentido muy grande cuando todo lo que tú acabas de mencionar, cuando nos damos cuenta que hay una especie de sitio actual ocasionado por la guerra contra Irán, el estrecho de Hormuz, que está cerrado, el hecho de que los hutíes también controlan la entrada al Mar Rojo y obviamente aquí el Claro, canal eso de es. Suez. Y por lo tanto el otro paso marítimo, por ejemplo para Israel, Israel queda totalmente atrapado si llega a tener algún problema en el estrecho de Gibraltar o el mismo Estados Unidos también, ahí se entiende el porqué, ¿no es cierto?, la intencionalidad geopolítica de por qué quieren tener este territorio. Ahora, en relación a lo que veníamos hablando de Marruecos como un aliado, Javier, tú decías que Marruecos se lo considera como un aliado para frenar también el terrorismo, la lucha contra el terrorismo. Pero aquí tenemos un problema fundamental con eso, porque realmente si hiciesen investigaciones serias, si se pusiesen las cartas sobre la mesa, si nosotros vamos al 11M, ese tremendo, lamentable atentado terrorista que tuvo lugar en España, que llevó al poder también a Zapatero en su momento, al Partido Socialista Obrero Español, se dice al menos, y todo apunta de que fueron los servicios secretos de Marruecos. ¿Tú qué dices al respecto? ¿Es tan así o es más una elucubración, una especie de teoría, hipótesis o teoría de la conspiración de que Marruecos realmente estuvo detrás de ese atentado? Bien, la teoría de la conspiración yo creo que es pensar que esto fue cosa de tres moros locos Ujú, con ujú, una peluca aquí de teléfonos capaces de poner una bomba de ese tipo, ¿no? Igual que, por ejemplo, la teoría del 11S, ¿no? Yo creo que se cae también mucho, o incluso otros atentados. Pero bueno, lo que nos atañe al 11M, hay dos corrientes principales de investigación en este aspecto. La primera es que sí que hubo una coordinación franco-marroquí mm, para ello, más marroquí que franco, pero bueno, como decíamos antes, hay una pinza interesante. Y es que como mientras estaba José María Aznar, es cierto que fueron los años de la guerra de Irak, se ha achacado este atentado al apoyo de Aznar a la guerra en Irak, ujú. nada tiene que ver, ¿no? Porque, mira, O sea, te voy a mostrar aquí, mira este artículo, no se alcanza a ver bien, pero dice aquí, porque esta es la BBC, ¿por qué Al Qaeda eligió España? Dice, inmediatamente ya acusando, ¿no? exacto, y bueno, y luego hemos visto con el tiempo que es Al Qaeda, ¿no? Y que es el Estado Islámico. Ahí también tendríamos que ver un poquito más allá, ¿no? Es decir, y Mm, obviamente para los que quizá no vengan tanto o todavía no han salido mucho de la cueva de Platón, eh, hay terrorismo, sí. Una cosa son los soldaditos terroristas, que pues obviamente se hace para acabar con ellos, pero no solo eso es el problema, ¿no? El problema es quién financia, quién apoya, quién vende armas, quién permite que se mm, vendan armas, quién se lucra con el terrorismo islámico, qué objetivos se consiguen con el terrorismo islámico, quién radicaliza a ciertos sectores del mundo musulmán para que se vuelvan de ese tipo, ¿no? Y aquí, obviamente, Al-Qaeda fue entrenada por la CIA en su momento para luchar contra los rusos en Afganistán, es decir, que todo esto viene de mucho más allá, ¿no? ujú, ujú, Entonces, am, respecto al 11M, tenemos una posible pinza franco-marroquí. En ese momento estaba el Partido Popular, estaba José María Aznar. España crecía enormemente a pesar de los problemas o digamos de la privatización de muchos sectores importantes de la economía española y la destrucción de otros por la inclusión en la Unión Europea. España todavía crecía mucho. España tenía, digamos, una gran visibilidad mundial, que se había aliado con George Bush, etcétera, etcétera. Y como solemos decir en España, España iba como un tiro, ¿no? O sea, España volvía a estar en las grandes cabeceras del mundo, sonaba como ese país de moda, etcétera, etcétera. Esto suponía un riesgo para Francia, que en este caso se había enfrentado enormemente a Estados Unidos con la guerra de Irak,
Y suponía obviamente un problema para Marruecos, porque a más fuerza de España, más aliado de Estados Unidos y menos capacidad de expansión marroquí y de sus políticas de Mm. expansionistas, ¿no? Eso por un lado. Luego, la otra vertiente, que puede estar dentro o fuera o al lado, es la vertiente ya dentro de lo que es la OTAN. Sé que esto también choca mucho, pero bueno, también invito a los espectadores a que busquen Operación Gladio, que fue una serie de atentados que hubo en la Unión Europea durante la Guerra Fría, supuestamente bajo bandera comunista, pero realmente bajo bandera aliada, con el fin de conseguir que hubiera un cambio de opinión hacia el comunismo y que ciertos gobiernos fueran más conservadores de lo que hubieran sido Ujú, si no hubiera ujú. habido este tipo de atentados, ¿no? Este es un libro muy bueno, lo recomiendo enormemente. Es decir, que la historia está, ¿no? O que hay muchos que no quieren verla, hay muchos que dicen que a pesar de que existan estos atentados, Estados Unidos sigue siendo el aliado fundamental. Algunos confunden aliado con dominador y por lo tanto mejor pensar que tu papá o tu dueño es tu aliado antes que tu esclavizador. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Entonces, el tema es que después de eso llega al poder, como bien decías, el PSOE, y el PSOE, además de ser la herramienta fundamental de dominación de España por potencias extranjeras, el actual PSOE fue creado por Estados Unidos y por Alemania para evitar el auge del Partido Comunista durante la transición en España. En el famoso Congreso de Suresnes, Felipe González rechaza el marxismo-leninismo clásico del Partido Socialista y abraza, digamos, la economía del libre mercado. A partir de ese momento, el Partido Socialista deja de ser socialista y se convierte en el lado, digamos, woke del mundo global, ¿no? Tenemos a la derecha woke, que es la derecha Ujú. liberal libertaria, y tenemos a la izquierda woke, que es la izquierda supuestamente socialista. En ese caso, el PSOE además ha sido y sigue siendo un nudo, bueno, un grupo de personas completamente compradas por los extranjeros y uno de ellos es el marroquí. Casualmente, Felipe González tiene una mansión en Marrakech y muchos de sus ministros y grandes figuras han sido o han trabajado o están trabajando para Marruecos. Y no solo también el PSOE, también recordemos, por ejemplo, el Partido Popular. Entre ellos, la mujer de un embajador, Gustavo Aristegui, bueno, lobista para Marruecos, y Ana Palacios, exministra del Partido Popular y prima del eurodiputado Germán Terç, es también una defensora a ultranza de los intereses de Marruecos. Marruecos paga muy bien, ya sabemos cómo funciona esto. Ahí es donde se ve también el patriotismo de muchos, ¿no? En este caso, Ujú. tenemos un problema, y es que los partidos principales en España están completamente sometidos o bien a Alemania por parte del PP y la CDU, o bien a Marruecos por parte del PSOE. Pero también hay un oscuro gris intermedio en el que algunos están también cambiados de bando, ¿no? Por desgracia, Marruecos ha invertido mucho en diplomacia y en lobby, y también lo ha hecho en Estados Unidos, ¿no? Es decir, desde esa caída del PP y el auge del PSOE, también podemos entender, y sé que esto es un poco rizar el rizo, pero ya sabes que estas cosas nos gusta y podemos ver un poquito más allá. Casualmente el PSOE, desde que está en el poder, desde que se cambió con Zapatero, cambió su política radicalmente contra Estados Unidos y se convirtió de facto en una especie de beligerante ante Estados Unidos, ¿no? Lo que le ha servido para que España perdiera ese apoyo estadounidense al mismo tiempo que Marruecos iba ascendiendo en esa escala, comprando y haciendo el lobby, como hemos visto hasta ahora, muy práctico y con grandes resultados en Washington. Ujú, ujú. Una cosa interesante de este ajedrez geopolítico, fíjate, voy a hacer una referencia acá al continente americano. Primero, dos referencias voy a hacer. La primera, en el continente americano, en Hispanoamérica, todos los movimientos terroristas de los años 70 ahora son todos progresistas, ecologistas, activistas LGBT, pro aborto. Un ejemplo claro de eso es Petro, por ejemplo, que acaba de dejar el gobierno de Colombia, pero él se definía, ¿no?, como un gobierno progresista, siendo que él venía del terror, ¿no? Lo mismo hemos visto con los Así es. movimientos en Argentina, en Chile, con Bachelet, por ejemplo, que ahora quiere postularse para las Naciones Unidas. Vamos a ver qué pasa con eso. El caso de, lo mismo vimos en Bolivia, en Brasil. Es decir, grupos armados, grupos que participaron del marxismo duro, que luego se transformaron. Sería interesante estudiar eso, ¿no? ¿Cómo fue ese paso del terrorismo al socialismo del siglo XXI? Y por otra parte, hablando de lo que decías de esa funcionalidad del PSOE, tanto para Marruecos como para Estados Unidos,
por medio de la destrucción de España, porque yo al menos lo veo así, ¿no? Es un gobierno que está para destruir y que eso tal vez es a propósito. En Canadá, cuando fueron las últimas elecciones, Pierre Poilievre del Partido Conservador venía en las encuestas, era indudable que iba a ganar, Javier, era indudable que iba a ganar. ¿Y qué hizo Trump? Trump me parece que lo hizo conscientemente. Mucha gente de derecha dicen que fue un error de Trump. Para mí fue un acto consciente y a propósito y logró su cometido. Comenzó a decir que iba a convertir a Canadá en el Estado 51 y que lo iba a invadir. ¿Qué hizo De acuerdo. eso? Eso logró que Carney, de repente, que no tenía opciones, no tenía posibilidades alguna de ganar, acababa de renunciar Trudeau. Carney era el cerebro de Trudeau, de todas sus políticas, por lo tanto no había manera, no había posibilidad de que Carney ganara y sin embargo terminó arrasando en las elecciones. Lo que se dice aquí en Canadá, mucha gente pensante que ve mucho más profundo de la realidad de los medios, es que Trump lo hizo a propósito porque a Estados Unidos le conviene tener a una Canadá que se esté autodestruyendo, le conviene tener una Canadá débil y le conviene tener a un tipo como Carney que por más que esté en las antípodas ideológicas de Trump, le conviene tener un tipo así porque mientras Canadá se baje, a Estados Unidos le conviene tener un país empobrecido, un país con problemas internos, con crisis, como también a Estados Unidos históricamente le convino tener a un México que se Exacto. autodestruía, ¿no? De hecho, todas las revoluciones que tuvieron lugar en México y un general que mataba al otro y se autoproclamaba presidente, y es la historia política de México en el siglo XIX hasta la mitad del siglo XX, culminando con los cristeros, es la mano de Estados Unidos detrás, porque en el caos reinarás, básicamente, ¿no? Así que muy Ordo ad interesante lo que caos. comentas. Ujú. Ordo ad caos, la máxima de la masonería, Totalmente. ¿no? Ujú. Bueno, además ahora muchos ya van viendo también las manos de Estados Unidos en los narcos, ¿no? De cómo también, bueno, este atentado que hubo en Puerto Vallarta, mucho se comentó que tenía que ver con Epstein, supuestamente para borrar, o comentaron una serie de podcaster allí en México, la posibilidad de borrar rastros de cierto narco que habría provisto, perdón, de niños a Epstein, ¿no? A la figura de Mm. Epstein y a esa red de tráfico. Es lo que está diciendo es fundamental y yo sé que mucha gente no lo quiere ver, que sigue pensando que estamos en democracias plenas, que estamos viviendo ¿no? en un mundo transparente, entre comillas, o al menos más Ujú. allá de la vida normal. Pero es que esto es la realidad, ¿no? España, desgraciadamente, desde la guerra civil, bueno, guste o no, Franco ganó, acabó con una autodestrucción de España que vino por la República, que vino por la masonería, que si no hubiera ganado Franco, la Iglesia hubiera desaparecido literalmente. Hubo 40 años de transición con muchísimos cambios económicos, cambios de políticas. Nadie dijo y nadie ha dicho que eso fuera perfecto, pero España en el 75 era octava potencia industrial del mundo. Mm. Al entrar en la Unión Europea, tuvimos que destruir parte de nuestra potencia industrial pesada, en el norte, en el País Vasco, para no competir con los alemanes, parte de nuestra industria pesquera para no competir con los ingleses y parte de nuestra ganadería y agricultura para no competir con los franceses. A cambio, ¿qué tuvimos? El euro. El euro nos empobreció un 166% más, Mm. porque un euro era 166 pesetas, y a cambio, pues inversiones, en fin, obviamente es cierto que hay cosas buenas de estar en la Unión Europea, pero el grueso se pierde, ¿no? Que es la potencia industrial y la soberanía económica y política. Y el PSOE y el PP son herramientas para esto, ¿no? Es decir, si nos decían antes Alemania, el PP pertenece al EPP, al Partido Popular Europeo, y en este caso el cerebro dominante es Alemania a través de la CDU, ¿no? Ahí está Ujú. Merz, también Ujú. Ursula von der Leyen y también Metsola. Son los tres, incluso Weber, que es el presidente del Grupo Parlamentario Popular. Es decir, los cuatro son alemanes, perdón, tres alemanes y uno del mismo partido son los que dominan los principales enclaves europeos, ¿no? Ujú. El otro lado está el Partido Socialista, que históricamente en España ha servido siempre para avanzar en agendas radicales de autodestrucción. Y en este caso, los liberales conservadores, ya sabemos cómo funcionan estos, conservan todo lo malo y intentan arreglar un poquito la economía. Y esto poco a poco es como vamos bajando en esa pendiente resbaladiza a estar como estamos, ¿no? Yo repito, sé que con Pedro Sánchez siguen pensando que el malo es Pedro Sánchez y que no hay apoyo detrás, pero recordemos que Pedro Sánchez lo primero que hizo nada más llegar al gobierno fue reunirse fuera de agenda pública con George Soros, ¿no? Ujú. Es decir, que fuera de eso, además cumple con una agenda internacional, ¿no?
Y yo no sé, no sabemos qué tiene ese teléfono o qué puede haber encontrado Marruecos, si es que esto es verdad, porque al fin y al cabo quizás sea simplemente una cortina de humo para medios de comunicación, para justificar la entrega del Sáhara, Ujú, pero que un país como Pedro Sánchez entregue un territorio que pertenece a España de esa manera, creo que es más fácil pensar que ha habido tejemanejes por detrás y presiones extranjeras más que simplemente una decisión de un gobernante supuestamente soberano, ¿no? ujú, Y esto, repito, viene desde hace 50 años, es decir, ya desde la transición española se diseñó poco a poco la desintegración de España, la desintegración de la soberanía española y la entrega de plazas fundamentales como son Ceuta, Melilla, el Sáhara, y Dios sabe qué pasará si acaba realmente España rompiéndose como una unidad territorial, ¿no? ujú, Este es ujú. un plan largamente planificado, esto no es nuevo, esto ya viene, repito, desde antes de la Guerra Civil, en el que ya más reconocido, por cierto, 2/3 del Parlamento en su momento eran masones, y ese odio masónico a la religión católica, ¿no? Ujú, En ujú, fin, nos encontramos en ese plan, solo que hoy en día se mezcla con unos intereses muy particulares. Es importante el mapa que has puesto antes el mapa mundi para que la gente entienda la importancia de los estrechos, ¿no? A día de hoy, Estados Unidos controla el estrecho de Malaca, fundamental también para controlar ujú, ok. Asia-Pacífico, un punto de tensión enormemente con China. Controla, como bien decías, bueno, hay conflictos ahora mismo con el estrecho de Hormuz, lo controla Irán por una guerra estúpida, sin sentido, y contra todo tipo de honor, digamos, diplomático en una serie de charlas y conferencias para llegar a un acuerdo nuclear, que ha servido para que Estados Unidos acabe peor, se le conozcan todas las cartas militares, está completamente sobrepasado a nivel militar, y para que Israel además haya también mostrado sus cartas de presión respecto a Estados Unidos. Algunos ya las sabíamos, pero hoy en día la diplomacia israelí, o digamos la imagen israelí, está completamente destruida. Bien decías antes también el estrecho de Bab el-Mandeb, que es el que permite entrar al Mar Rojo, perdona, sí, al Mar Rojo. Justo al otro lado están los hutíes, que son los que también están controlados o, digamos, son aliados de Irán. Y curiosamente, recientemente, a este lado, donde está Somalia, se ha creado hace unos meses el país de Somalilandia, Un nuevo país. siendo uno de los primeros países en reconocerlo. ¿Quién? Claro. Israel. ¿Por qué? Porque a Israel le permite precisamente tener el mismo poder que ahora mismo tiene a Irán respecto al estrecho de Hormuz. Somalilandia es terreno controlado a distancia por Israel y Estados Unidos, le permiten también poder cerrar ese estrecho el día de mañana si llega a ser suyo, ¿no? Por lo tanto, ya tiene la capacidad de estrangular también en su propio beneficio. Hablabas antes Ujú, también del canal de Suez, también no olvidemos el canal de Panamá, Estados Unidos, claro. y por lo tanto, el único estrecho real, importante, energético y de todo tipo, como lo queramos ver, es el estrecho de Gibraltar, que a día de Ujú, hoy controla España al 100%. Y por claro. lo tanto eso, si entendemos la batalla a la que estamos yendo, que es una guerra mundial en fases en donde Estados Unidos y Israel quieren controlar todos los estrechos fundamentales energéticos, comerciales, etcétera, etcétera, para poder hacer una guerra comercial a aquellos que osen enfrentarse a ellos, el estrecho de Gibraltar es fundamental, ¿no? Ujú, Ah, ujú. entonces nos encontramos en esa posible fase para evitar que ese estrecho pueda caer en manos, quién sabe el día de mañana, de no aliados, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta cómo la diplomacia estadounidense y la israelí están intentando unificar, y lo hemos podido ver recientemente, las dos guerras, la guerra de Ucrania con la guerra de Irán. Si nos fijamos, ese pequeño arco que conforma de Ucrania a Irán, se conforma, bueno, durante toda la zona del- de donde está, perdón, Armenia, etcétera, etcétera, que es precisamente donde también hay tensiones y cambios de gobierno con Rusia, para poder unir esas dos zonas y robar una de las patas fundamentales para Rusia en el centro de Asia, ¿no? Y eso Ujú, también serviría para aislar a Turquía, que como también sabemos, y habéis visto el otro día, Israel bombardeó una base en Siria después de que hubiera unas reuniones con militares turcos, porque Turquía ha sido ya señalado para el enemigo dentro de 15 años, y esto lo han dicho ujú, oficialmente ya diplomáticos israelíes, ¿no? Y por lo tanto, ya sabemos por dónde van los tiros. ujú, Nuevamente ujú. nos están avisando, nos están diciendo cuál es el plan,
vamos viendo cómo poco a poco se van acercando a ellos. El problema para nuestra parte es que cada vez que advertimos, y cuando pase, ¿qué pasará?, nos dirán que estamos locos y que nunca lo podíamos haber sabido, ¿no? Pero bueno, es importante entenderlo para que veamos que lo de Ceuta no solo es Ceuta, sino que es Claro. algo mucho más importante. El que avisa no traiciona, como dice el dicho. Así es. Esto es interesantísimo, Javier, porque nos demuestra una vez más que la verdadera política, la política de en serio, es la política que se juega a nivel internacional y que lamentablemente en la mayoría de nuestros países estamos gobernados por partidos políticos que responden a intereses extranjeros. Eso es algo innegable. Y no importa si ese partido es de izquierda, si es de derecha, de centro derecha, si es progre, woke, lo que sea. Lamentablemente, al menos es la realidad por lo que tú nos describes tan ciertamente en España, innegable, pero también es la realidad en todos, absolutamente todos los gobiernos, lamentablemente, de Hispanoamérica, que sirven de fondo muchas veces a intereses extranjeros o con el permiso o las condiciones que imponen otros gobiernos, ¿no? Lo cual es lamentable, lo cual es lamentable. Eh, Estamos en una situación de subordinación ideológica. Y me gustaría terminar con esto, porque hemos obviamente estado hablando del Sahara, hemos estado hablando de la situación que se está viviendo en Ceuta, entender un poco el trasfondo, yo creo que es bastante claro. Eh, ¿Qué crees que va a pasar con el Sahara? ¿Cuál ha sido el plan oficial, al menos, del gobierno o los gobiernos de España con esta situación que, como vemos aquí, hasta las mismas Naciones Unidas no reconoce este territorio como parte de Marruecos? Estados Unidos en el Congreso votaron hace muy poquito, donde lamentablemente todos los republicanos, menos Thomas Massie, reconocieron que el Sahara Occidental pertenece a Marruecos, lo cual obviamente es una intromisión total de territorio. Es como que los españoles voten ahora que Hawái no pertenece a Estados Unidos, que pertenece a los hawaianos, o que Puerto Rico pertenece a España, no a Estados Unidos. Imagínate el problema Bueno, de hecho, diplomático Puerto Rico que se quiere volver a armaría. España. Bienvenidos, Claro, hermanos puertorriqueños. pero imagínate el problema diplomático que Claro, se claro, armaría, ¿no? claro. Es que además, o sea, Donald Trump en 2020, antes de marcharse, Ujú, reconoció la soberanía del Sáhara marroquí. Es decir, ya nos apuñaló. Y claro. desde entonces, bueno, los patriotas y Ahora, demás, a verlas venir, ¿no? pero ¿por qué es Y- importante? ¿Por qué Donald Trump, Javier, reconoció que el Sahara Occidental, o les entregó el Sahara Occidental? ¿No? Bien, o Que, sea, primero viene un reconocimiento de Estados Unidos y después viene la entrega de España. Por claro, eso digo claro, que Pedro Sánchez no lo hace por amor propio, claro, ni claro, porque claro. yo creo que eso fuera un Pero, chantaje a pero a lo través que de... voy, claro, pero a lo que voy también es que de fondo están los tratados de Abraham, los acuerdos de Abraham, ¿no? Exacto. Importante eso también. Los acuerdos de Abraham, o sea, el acuerdo de Abraham supuestamente son normalizaciones con Israel a cambio de apoyo logístico e inteligencia militar, ¿no? Ujú, Eh, pero primero se tiene que reconocer la existencia de Israel en este caso, y a cambio Israel cede o, digamos, da una serie de cooperaciones militares, etcétera, ujú. etcétera. Claro, entonces es esto por aquello, el tic por tac, como se dice en inglés. Exacto. Y fíjate que Colombia publicó un comunicado lamentable, la gente sufriendo el terremoto, víctimas bajo los escombros. Y la Cancillería de Colombia saca un comunicado 2 o 3 horas después de que ocurrió el terremoto, lo cual es una burla realmente para las víctimas, afirmando que Colombia reconocía la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental. No hay ejemplo más claro de dominación y subordinación política e ideológica que eso, me parece. Es un desastre, Sí, sobre todo ¿no? Colombia, es decir, cómo pensamos, o sea, varios puntos, ¿no? Y ya sabes que, bueno, pues yo soy hispanista declarado, considero que tendríamos que unificarnos, no digo políticamente, pero que tendríamos que trabajar mucho más nuestra Claro. diplomacia hispánica para evitar esto. ¿Cómo vamos a ver ahora a este gobierno en Colombia? ¿O qué espera Colombia ahora de España, teniendo en cuenta que tenemos una de las comunidades colombianas más importantes del mundo en España, con más casi 1 millón de colombianos? ¿Qué espera Colombia ahora que haga España después de haber dado esta puñalada por la espalda, favoreciendo a Israel, que a día de hoy, se puede Ujú. considerar casi que es un enemigo de España? Por los actos me refiero, no por otra cosa. Israel es un aliado en muchísimas cosas, pero ahí también vemos la diferencia. Es decir, esta batallita que hemos visto de Sánchez contra Israel es puro teatro. Mm, Primero, ¿es supervivencia de Sánchez a nivel nacional? Sí.
Pero mientras no se rompan los acuerdos comerciales y militares con Israel, esa ruptura es solo palabra, es solo teatro. Es decir, Israel sigue siendo un cliente o digamos o un aliado entre comillas de España y de Occidente, porque sigue habiendo esos acuerdos sobre la mesa. Veríamos una beligerancia real cuando esos acuerdos se rompieran. Y entonces nosotros en España dejara de comprar a Israel o dejara de dar a Israel lo que fuera. Eso no está pasando. Lo que está pasando es esa destrucción que hemos estado hablando antes, ¿no? Igual que a Israel le interesa que haya antisemitismo en el mundo. Claro que le interesa, porque de eso vive gran parte de la comunidad sionista mundial, justificando todo lo demás. Cuanto más antisionismo haya o más antisemitismo haya, más puede justificar ciertas legislaciones anti-libertad de expresión, ¿no? Como estamos viendo en otros países para presionar esas legislaciones en contra de los sentimientos antisemitas, etcétera, etcétera. Es decir, esto es lo de siempre. Es decir, yo para poder justificar acciones necesito crear una contra antes, ¿no? En Ujú. España está pasando lo mismo. Dos cositas con esto. Has mencionado Colombia, no perdamos tampoco de vista Argentina. Es decir, las concesiones que están haciendo estos países a cambio de no se sabe muy bien qué por el momento, Ujú. van dentro de los acuerdos de Isaac. Que además es curioso que tenemos acuerdos de Abraham, acuerdos de Isaac, pero en América, ¿qué pinta Isaac? ¿Por qué no podríamos llamarlo, por ejemplo, acuerdos de la Virgen de Guadalupe? Ujú. Por Ujú. decir algo, ¿no? Es decir, si Ujú. somos países hispanos cristianos y viene un ente foráneo que es Israel, ¿por qué Israel no acepta o no propone que se llamen acuerdos de la Virgen de Guadalupe? Sé que este comentario no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero para que veamos también quién es el dominante, ¿no? Es Ujú. el Ujú. Antiguo Testamento, Torá, no Nuevo Testamento, Isaac, Abraham. No estamos hablando de los apóstoles, no estamos hablando siempre de aquello que tiene que ver con Israel, ¿no? Respecto a lo que mencionaba antes del Sáhara, si nos vamos otra vez al mapa, ahí veremos también la importancia. El Sáhara es, a día de hoy, o la parte marroquí del Sáhara que está explotando, es uno de los lugares con más fosfatos del mundo, más importantes de fosfatos del mundo. Eso es fundamental para gran parte de la agricultura mundial y Marruecos se está beneficiando de ello. Si nos fijamos además en la plataforma marítima cerca del Sáhara Occidental respecto a las Islas Canarias, veréis que hay esta ampliación de territorio, supuestamente para Marruecos, le permite también ampliar su plataforma marítima. Ujú. Esa plataforma marítima le permite llegar a reclamar incluso parte de las Islas Canarias, según ellos, claro. Claro. Eh, Ese expansionismo marroquí también llega a Canarias. Pero es que debajo de las Canarias han encontrado un monte, que es un monte de telurio, que es una tierra rara, supuestamente un metal raro, fundamental para la tecnología que viene. Curiosamente, y para que veamos un poco cómo va todo esto, curiosamente en los últimos años, organizaciones ambientalistas, Greenpeace y compañía, financiadas por el mundo anglosajón, hicieron presión para que no se explotaran recursos en el territorio español, Mm. ¿de acuerdo? Curiosamente, cuando España ya no regula esos territorios, de repente llegan empresas extranjeras, muchas de ellas anglosajonas, e israelíes, y se ponen a extraer recursos que antes supuestamente por presiones ambientalistas no podíamos hacer, ¿no? Claro. Entonces vemos esa larga, ¿no? Esa largo látigo, esa largo mano de la mano negra de esa influencia internacional a través de entes supranacionales, Ujú. ONGs, instituciones que dicen que hay que proteger el planeta, como en el caso de que tú quieras explotarlo para tu soberanía, pero para ellos no aplica, ¿no? Claro. Ah, entonces Israel está explotando, además de este tipo de cosas, también está explotando una zona petrolífera, etcétera, etcétera, etcétera. Está recibiendo concesiones privadas a empresas israelíes, lo mismo, por ejemplo, que en Argentina con el agua, ¿no? A empresas israelíes. Es decir, privatizamos el agua y se lo damos a una empresa estatal israelí. Son cosas que chocan. Yo sé que hay mucha gente que esto lo ve como estamos obsesionados con Israel, antisemitismo, antijudío, como quieras verlo, pero es que no estamos hablando de una obsesión con Israel, estamos simplemente comentando lo que está pasando recientemente, es decir, pura noticia, Así pura es. actualidad respecto a cosas que nos incumben. El otro día me decía un chico que me tiene que a mí que me afecta a mí Israel. Pues lo acabamos de comentar, ¿no? Es decir, si Israel respetara la soberanía española, respetara los intereses españoles, por ejemplo, en Hispanoamérica, no tuviera que someter a gobiernos en Hispanoamérica para reconocer territorio español como marroquí, quizá no me iraría a Israel.
pero no es el caso, ¿no? Ujú, Y ujú. repito, no tiene nada que ver con el judío, no olvidemos que el estadounidense medio no es Donald Trump, ni el español medio es Pedro Sánchez, pero hablamos de países y hablamos de influencia diplomática. Israel, a día de hoy, no es un país aliado de la hispanidad. Nunca lo ha sido, porque nunca lo será. Ellos son judíos, son sionistas, nosotros somos católicos, somos cristianos, y tampoco lo es Estados Unidos, ¿no? Un apunte último con el tema Marruecos, porque decías que, bueno, Ceuta y Melilla tienen cientos de años, ¿no? En parte corresponde a la política de expansión y de protección y de seguridad de las coronas de aquel entonces y también de la proyección de Isabel II a los reyes católicos. Los reyes católicos proyectaron que tras la reconquista de la península ibérica, cayendo Granada en 1492, la zona de seguridad, ¿no?, se proyectara Claro. hacia Marruecos. ¿Para qué? Porque no era Marruecos. Recordemos que todo eso que estamos viendo del norte de África era territorio romano. Ujú. Esa zona, la zona de Marruecos es la Mauritania romana. Es decir, y para que quien haya estudiado historia, sobre todo la historia española, entenderá que la naturalidad y la obsesión, la soberanía española, la credibilidad del poder español pasa con el entroncamiento con el Imperio Romano. Nosotros, España, era Roma 2.0, recuperábamos Roma y los territorios romanos en nombre de la cristiandad. Ujú. Por lo tanto, la proyección hacia Marruecos, antigua Mauritania romana, no era porque era romana o porque era árabe, perdón, era porque era romana y por lo tanto Ujú. teníamos que recuperar y expulsar al musulmán de aquellos territorios que habían invadido desde el 700 y pico. Recordemos que todo el norte de África, todo eso ha sido expansión Claro. musulmana, matando y destrozando todo lo que era el antiguo imperio romano. Claro, era población La blanca, proyección de los reyes población católicos era esa. europea. Población europea, de Ujú. facto, exacto, porque, bueno, tenemos aquí unos cuantos ejemplos de que gran parte, algunas comunidades del norte de África que no son árabes, que siguen siendo europeas, pero que están donde están, ¿no? Con esa expulsión de los musulmanes y de los judíos después, muchos de ellos van a Marruecos. Actualmente el 10% de la población de Marruecos son judíos. Y los únicos que quedan en el mundo actualmente como realmente judíos son los sefardíes, que son los judíos españoles. Todo lo demás han sido ya mezclados, tribus que han desaparecido. El gran porcentaje de hoy en día son askenazis, son europeos blancos de la zona del Cáucaso convertidos al judaísmo. Nada tienen que ver con el pueblo original judío, pero es importante entenderlo porque también entenderéis mucho de la mentalidad de cada uno, ¿no? ¿Qué pasa? Que con la política de expansión española, justo en ese año, que el plan era pasar al estrecho y continuar limpiando todo lo que era el antiguo Imperio Romano, en ese año encontramos América, ¿no? Claro. Descubrimos América, 1492, y todo el esfuerzo que se hubiera dedicado en limpiar la zona sur y luchar contra el moro hasta donde se pudiera, se hizo para, en este caso, la conquista de América y demás, ¿no? Claro. Después, precisamente por parte de no continuar esa polémica o esa política, después vino la guerra contra el turco, Lepanto, etcétera, 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 que hubiera sido bastante más sencilla si España hubiera continuado Mm. esa limpieza de los musulmanes del norte del norte de África, ¿no? Claro, claro. Y quien quiera profundizar en eso, por ejemplo, tiene que estudiar la vida del cardenal Cisneros, que fue una especie de canciller, ¿no? De Así la es. reina Isabel la Católica, que él planteaba, de hecho, la reconquista de Jerusalén para reclamar todos esos territorios que habían sido conquistados. Y él hablaba de una reconquista, ¿no? De esa reconquista de territorios que pertenecían a el mundo mediterráneo, a la civilización occidental. Y que obviamente nosotros, si miramos con esos ojos históricos lo que acabas de decir tú, entonces yo tengo que decir, mira, la gente que vive en Libia, la gente que vive en Egipto, en Marruecos, en Argelia, en realidad son invasores de la Sí, península arábiga, ¿no? Y así queda es. muy claro. Problemas históricos que es interesante cómo nos afectan hasta ahora. Si no se hubiera descubierto América, tal vez no tendríamos los problemas de Medio Oriente, pero no tendríamos tampoco ni a México, ni a Argentina, ni a Colombia. Son esos grandes misterios de la historia. Bueno, Javier, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, por la explicación, por el contexto geopolítico, histórico, para entender en profundidad de qué se trata todo esto y nuevamente muchas gracias por venir nuevamente aquí a este canal. Muchísimas gracias por la invitación, un placer y hasta la próxima.